Hoy te enseñaré acerca del juego Mars 4. Este es el primer juego basado en el planeta de Marte. Quédate muy atento a todo lo que vas a poder realizar, acompáñame. El objetivo en Mars será sobrevivir al planeta, simplemente eso. Tendrás que estar construyendo tu base, prepararte de la mejor manera y de esta manera sobrevivir el tiempo indicado. El planeta dentro del juego ha sido reconstruido o recreado gracias a los satélites que tiene la NASA, así que estaríamos viendo algo bastante interesante y único dentro del mundo Web3. En Mars tendrás que sobrevivir al ambiente hostil que nos propone el juego. Tendremos que estar construyendo nuestra base y eventualmente nuestra civilización. Por ahora solamente podemos jugar en modo single player, pero próximamente también vamos a poder armar colonias entre todos los jugadores, así que quédate muy atento. Y ahora les voy a mostrar un poco la página, vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí. Tenemos la sección de NFTs y aquí podemos descargar directamente el juego. Más adelante yo les voy a mostrar otra forma para descargarlo para que tengamos todos nuestros juegos Web3 en una misma aplicación. Sumamente recomendable, así que quédate hasta el final. En estos momentos están teniendo una venta de una nueva colección de NFTs que básicamente son los personajes femeninos. Ya hace algunos meses salieron los masculinos y eventualmente vamos a poder tener crías entre estos personajes para poder ir armando nuestra colonia en el planeta. Por aquí tenemos una de las partes más interesantes desde mi punto de vista, que es la parte del planeta. Y por aquí nos dice cuánto es el espacio que va a tener cada uno de estos plots o cada una de estas lands. Y por aquí lo podemos ver, 23 kilómetros. Además, cada una de estas tierras va a presentar un ambiente único dentro del juego y dentro del planeta. Y finalmente vamos a poder ganar algunos ingresos pasivos cuando estemos utilizando esta tierra. Actualmente ya se vendieron más de 60.000 espacios de tierras y también tú vas a poder comprar una. En este caso lo que vamos a hacer es darle aquí y vamos a explorar todo lo que sería el planeta. Aquí lo podemos ver en lo que consta, nos podemos alejar, nos podemos ir acercando y podemos verlo en bastante detalle. Aquí podemos ver los que ya tienen algún nombre como secciones dentro del juego y también podemos ver los plots que ya están comprados, los que ya tienen nombre, los que ya están libres, los que también podemos comprar nosotros. Como podemos ver es realmente extenso y a medida que nos vamos moviendo esto va cargando. Así que aquí se pueden perder bastante tiempo, ir conociendo, ir disfrutando el mapa. Si es que les va gustando el juego van a poder involucrarse mucho más en lo que sería la parte de las tierras. Y por aquí nos dice algo bastante importante, que es la experiencia NFT dentro del juego. Y actualmente tenemos solamente una sección como bastante activa, que sería el mercado de los recursos, pero también a futuro vamos a tener muchas más interacciones con los personajes, con los transportes y mucho más. Actualmente lo que sí tenemos es el mercado de ítems o de recursos, los cuales nosotros los vamos a poder comprar y se los voy a mostrar un poco más adelante. Y ahora sí, llegando al final de la página, nos dice que el token de Mars 4 se va a utilizar como currency dentro del juego, como moneda dentro del juego, la cual se va a utilizar para diferentes transacciones, compras de recursos, expansión de tus tierras y muchas otras características que tendremos que ir viendo cuando ya comencemos a jugar. Y bueno, ahora lo más importante, ¿cómo descargamos el juego? Para esto tenemos actualmente tres opciones. La primera es descargarlo directamente desde aquí de la página. La segunda, la que yo les estaría recomendando, es básicamente descargar el launcher de Ultra. En este nosotros vamos a tener diferentes juegos, ya sea Web 3 y Web 2, así que es una muy buena oportunidad para conocer diferentes juegos y además para descargar, en este caso, Mars 4. Y finalmente, Elixir Launcher, que ya lo hemos visto en videos anteriores, se los recomiendo bastante. Actualmente desde Elixir solamente podemos entrar con un código de invitación, por lo cual aún no está abierto el juego para todos desde Elixir, pero desde Ultra sí va a estar disponible para todos. Así que ustedes van a tener que venir aquí, descargar este launcher. Yo ya lo tengo descargado, ya tengo mi cuenta. Ese proceso es bastante común y bastante sencillo. Así que ahora simplemente que ya estamos dentro de nuestra cuenta de Ultra, aquí tenemos que venir al buscador de juegos y le vamos a dar aquí en Mars 4. Y aquí estaríamos llegando a lo que sería el juego. En este caso a mí me dice que ya tengo el juego en mi librería. Ustedes primero lo van a tener que adquirir, totalmente gratuito, luego descargar y luego ya van a poder ejecutarlo y iniciar a jugar. Y ahora que ya tienen instalado su juego, en este caso yo le voy a dar aquí juego en mi librería. Me va a traer para acá y ya vamos a poder ejecutar el juego y comenzar a disfrutarlo. Y por aquí ya ejecutamos el juego. Podemos darnos cuenta que por ahora solamente se puede jugar en modo single player, pero lo vamos a ver en algunos minutos más. Como les comentaba, podemos jugar solamente solos,
actualmente, pero también tendremos interacción con otros jugadores, esto gracias al Marketplace que veremos a continuación. Por aquí tenemos toda la sección del Marketplace, diferentes opciones, diferentes transportes, personajes, rarezas, tierras, de todo un poco. Pero en este caso todo eso es lo que tendríamos que comprar externamente. Ahora les voy a mostrar cuál es la sección de los ítems que están en venta desde los jugadores para que los que están más avanzados vayan comprando los recursos y vayan adelantando su trabajo. Vamos a venir por aquí, tenemos diferentes opciones que se las voy a ir mostrando probablemente con mayor detalle en otro momento, pero por aquí tenemos la opción importante que en este caso es el Marketplace. Por aquí podemos ver diferentes ítems, en este caso solamente es aluminio, porque viene por precio descendente. Vamos a ver otro filtro para que veamos diferentes tipos de recursos. Por aquí ya podemos encontrar mucha más variedad, diferentes precios, diferentes cantidades y diferentes recursos. Entonces, a medida que vayamos jugando Mars, nosotros vamos a tener que ir ocupando todos estos recursos para ir mejorando nuestra base y que nuestro personaje pueda sobrevivir a esta aventura. Además, recuerda que tendremos funciones gratuitas y de pago dentro del juego, ya si es que te quieres transportar a mucho más distancia, si es que quieres moverte de una mucho mejor manera, vas a tener que comprar probablemente un transporte, y esto lo vamos a tener que ir viendo dependiendo si es que te gusta el juego, si es que te interesa ir vendiendo recursos y diferentes oportunidades. Actualmente yo tengo estos dos NFTs, en este caso tengo un personaje y además tengo un transporte, con el cual espero poder moverme a diferentes distancias y poder ir descubriendo mucho más lo que sería el planeta. Sumamente importante, podremos realizar breed entre nuestros personajes teniendo masculino o femenino, y sumamente importante que sea la fecha, la temporada de breed. En este caso acaba de temporar la primera temporada del juego, por lo cual ya no se puede hacer este breed y tampoco se puede conseguir el personaje especial. Les recuerdo que si es que realizaban este breed o si lo realizan para futuras temporadas, van a conseguir un personaje especial de cada una de las temporadas. Así que es una muy buena idea y básicamente tenemos que repoblar y construir una civilización en Marte. Y algo sumamente importante que le da muy buen plus a la comunidad es que constantemente se mantienen realizando sorteos o eventos con los cuales tú vas a poder llegar a tener NFT sin la necesidad de comprar uno. En los meses anteriores tuvimos competencias de memes y actualmente la que más me gustó básicamente es una competencia donde teníamos que construir nuestra base y las que básicamente tuvieran una mejor forma, tuvieran un mejor diseño, te ayudaron a sobrevivir de mejor manera, eran las que se iban a llevar los premios. Y entre estos premios encontramos bastantes cosas interesantes. Y por aquí nos dice que a las 10 bases más interesantes le iban a dar NFTs. Así que es una muy buena oportunidad para el futuro, comenzar tu base, comenzar a construirla y eventualmente poder ganarte algunos premios. Y ahora que ya conocemos el juego, estamos listos para comenzar a jugar y comenzaremos en un próximo stream y luego en un próximo video les traeré mucha más información acerca del juego. Recuerda suscribirte y estar al tanto de todas las novedades que vienen en el futuro.